hablar acerca de reparando el altar a Jehová. Diga conmigo, reparar el altar a Jehová. Los altares hoy en día están muy desalineados. Y no hablo de que si tiene una madera quebrada o que le falta limpieza. No. Yo estoy hablando de que los altares ahora están muy desalineados en el mundo espiritual. Pero ¿por qué están así? Por culpa de un padre. Y hoy quiero hablar acerca de reparando el altar a Jehová. La palabra reparar significa hacerle los cambios necesarios a algo que está en mal estado. ¿Para qué? Para que deje de estar. Es decir, que la palabra reparar lo que quiere. Yo nunca he visto que una empresa construya cosas para empresas que estén dañadas. ¿Verdad que no? Las construyen con el objetivo de que sean funcionables. Pero hay otras empresas que son los que mucha gente busca porque no quieren pagar el precio de lo que vale algo nuevo, y lo que hacen es reconstruir, es decir, reparar. La palabra reparar, dijimos que significa hacer los cambios a algo que está mal con el propósito que deje de estar. ¿Que deje de estar qué? Dañado. Cuando nosotros vinimos a Cristo, venimos dañados, vinimos en mal estado. Y lo que Jesús vino a hacer con nuestras vidas es repararnos todo lo que estaba mal en nuestra vida. Es decir, que cambió nuestra forma de pensar. Es decir, que cambió nuestra forma de hablar. Es decir, que cambió nuestra forma en la que nosotros nos conducíamos. Cambió la manera en la que nosotros nos llevábamos. La Biblia dice que cuando Jehová se le revela a Moisés, la Biblia dice que en ese momento entró en un momento sobrenatural Moisés. El problema de Moisés es que Moisés entra con las sandalias. Y las sandalias representan los caminos, la antigua forma de vivir. Por eso, aunque Moisés no había entendido el poder de lo sobrenatural y no había entendido lo que él estaba viviendo, Dios le dice: hey, quítate esa sandalia, porque esas sandalias no combinan con el ahora de Dios. Es decir, que cuando Jehová Dios llamó a Moisés, lo primero que hizo es repararle los pies. La Biblia no menciona que después de ese evento sobrenatural él se haya puesto las sandalias. Tampoco revela si Dios le dio unas nuevas. Pero lo que sí te voy a decir es que Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando Dios te dice quítate algo, no es para que después de eso te lo vuelvas a poner. Y es que hay muchos problemas ahora en las iglesias, de que hoy en la iglesia nos ponemos el manto espiritual y cuando salimos de la iglesia nos los quitamos. Alaba a Dios si puede. Es decir, que si Dios te repara de una condición, tú no tienes que regresarte al lodo otra vez. Reparar. Vemos la condición de Judá, una ciudad que adoraba a Dios en tiempos antiguos, pero desde que el rey Asa se desenfocó de Dios, metió todo lo contrario a lo de Dios. ¿Qué metió? Ídolos. Pero ¿cómo es posible que su mano derecha sea un profeta de Dios y no un profeta de dioses falsos? La Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre el profeta Azarías en tiempos donde el pueblo estaba muy bien, en tiempos donde el pueblo estaba teniendo victorias, donde el pueblo no tenía la necesidad de buscar a Dios porque estaban bien, estaban teniendo victorias, habían ganado más pueblos, habían tomado posesiones, habían tomado riqueza, no había necesidad de buscar a Dios. Y ese es el problema muchas veces, que como sentimos que estamos muy bien, no hay necesidad de buscar a Dios. Pero desde que el momento se nos viene la prueba, ahí estamos hincados en el altar pidiendo: Padre, ayúdame, Padre, bendíceme. No. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En tiempos donde todo estaba muy bien, donde
donde habían tenido una gran victoria sobre un enemigo muy fuerte. El rey Asa y el pueblo mismo le había dado la espalda a Dios, le había dado la espalda a los que enseñaban la ley y le habían dado la espalda a la misma ley. Ellos pensaban que con el simple hecho de tener al profeta de Dios tendrían la bendición de Dios. Y era hasta cierto punto, era un punto bueno. Porque si ellos habían tenido victorias, estaban siendo bendecidos, no es por lo que estaban haciendo, era porque tenían al profeta de Dios al lado. El problema está de que ellos se habían acostumbrado a tener las bendiciones que provenían a consecuencia del profeta. Pero un día el Espíritu de Jehová dice: espérate, vamos a cambiar este asunto, porque estos están viendo como al hombre que provee. Y el Espíritu de Jehová cae sobre el profeta. El profeta Azarías empieza a alinear al rey Asa y empieza a alinear a todo Judá, y las cosas empiezan a cambiar. La pregunta es: ¿por qué había tanta idolatría en Judá? Por culpa del rey. El rey es considerado como una cabeza. Ya conmigo, cabeza. Es considerado como el padre de una nación. Es decir, que si el padre de una nación decide meter idolatría, todo mundo se vuelve idólatra. Pero también si el padre de una nación empieza a meter a Jehová a la nación, toda la gente se convierte a Jehová a consecuencia de la decisión de un padre. Yo le vine a hablar al padre de una descendencia, y esto es algo que el Espíritu Santo me ministraba. Usted como padre de una nación, usted como un padre de una generación, usted tiene en sus manos el poder para marcar a una generación, para marcar a una descendencia. Hoy vine a decirle de parte de Dios en esta hora que sus hijos nunca se van a perder si usted entiende el legado que tiene en las manos. Pueblo idólatra por culpa de un padre desenfocado y desviado de Dios. Ellos pensaban que con el simple hecho de tener al profeta, ellos disfrutarían las bendiciones que Jehová tenía para el profeta. Pero el Espíritu de Jehová cae sobre el profeta y empieza a alinear al rey, y después empieza a alinear al pueblo, haciéndole entender que si algo en su vida el rey y el pueblo tenían que procurar, no era la presencia del profeta, sino la presencia de Dios. Porque usted puede recibir bendiciones a consecuencia del profeta, pero no es el profeta el que te bendice, es el Dios del profeta el que abre camino, es el Dios del profeta el que te bendice, es el Dios del profeta el que hace que la cosa cambie. Nunca pongas tu mirada en el hombre de Dios, porque el hombre de Dios es el hombre de Dios, no es el Dios del hombre. Tu mirada en el Dios del hombre. Por eso es que hay un virus que se ha metido en la iglesia, porque la iglesia está tan acostumbrada al hombre de Dios que se desenfocan del Dios que llamó al hombre. ¿Y cómo podemos descubrir esos síntomas de esos virus dentro de la iglesia? Sencillo: que el día que el pastor no predica, no vienen a la iglesia. Alaba a Dios si puede. El día que el pastor no predica, no se goza. El día que Saqueo no canta, no viene. Alaba a Dios si puede. Porque están tan dependientes del hombre que se olvidan de que estamos aquí no por los hombres, sino estamos aquí por el Dios que llamó a los hombres. Por eso usted tiene que entender que en la iglesia no se viene a buscar a ningún hombre, se viene a buscar al Dios de los hombres, no al hombre que porta la unción, sino al Dios que da la unción. No venimos a alabar al grupo de alabanza, sino al Dios, y darle alabanza al Dios que llamó al grupo. Alaba a Dios en esta hora, aleluya. Dios sobre todas las cosas, no los hombres, iglesia.
Dios. Hay quienes no han entendido esta revelación, porque están tan acostumbrados a la revelación de un hombre, y se les ha olvidado que la revelación no es del hombre, sino que la revelación es del Dios que llamó a ese hombre. Hay quienes piensan que el reino solamente se trata de asistir a la iglesia, pero esto es más que eso. Diga conmigo, es más. El profeta dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Y esto es bien poderoso, porque hay mucha gente que viene a la iglesia, y a lo mejor usted es uno, que dice: es que yo no siento a Dios. Tranquilo, pero Dios está contigo porque tú has decidido venir a su casa. Es que yo no siento el respaldo de Dios. ¿Y quién te dijo que se tiene que sentir? Yo no siento el respaldo de Dios. ¿Y quién dijo que tú tienes que sentir el respaldo? Cuando su palabra a mí me dice que Él estaría contigo hasta el fin del mundo, y siempre y cuando tú estés con Él. Hay días, se lo digo por experiencia propia, hay días que yo no siento a Dios la bendición. Si no has visto a Dios, tranquilo, que el día que lo veas, a ver si quedas vivo todavía. Que si no has visto el respaldo de Dios, tranquilo, para todo hay tiempo. La Biblia dice que Él estaría contigo si tú estuvieras con Él. Y si tú le buscares, aunque no lo mires, aunque no lo escuches, aunque no lo percibas, Él se dejará ser hallado por nosotros. Pero también si le dejas, Él también te va a dejar. Y sabes que me sacude, porque un profeta hablándole duro a un rey, eso no es para cualquiera. Un profeta que vino a alinear a un rey, que no se supone que el rey alinee al profeta y alinee a la gente. Pero este profeta tenía el espíritu de Jehová, y estaba alineando al rey y estaba alineando al pueblo. Jesús dijo: el reino se ha acercado, el reino está entre vosotros. Usted tiene que entender que la iglesia no es el reino. Estas 4 paredes, que al rato se van a convertir en más, no es el reino. La Biblia dice que usted es la iglesia. Esto solamente es un cuartito donde el reino se manifiesta. Pero cheque esto, que cuando vino el Pentecostés, el reino entró en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es decir, que el reino no se va a manifestar en estas 4 paredes si primeramente no se manifiesta en la iglesia. Es decir, que el que trae el mover de Dios a estas 4 paredes no es el hombre de Dios, es usted. Y hay quienes piensan que voy a la iglesia por mi milagro, cuando el milagro lo tienes adentro. Lo que pasa es que no se ha manifestado. El reino se ha acercado, el reino está en vosotros, en ti, dentro de ti. Hay momentos, voy a hacer un paréntesis aquí, hay momentos en los cuales estamos pasando por un momento muy oscuro en nuestra vida, donde no vemos la luz de Dios, donde dice: Señor, ¿dónde estás? Donde la gente se arrima contigo y te dice: mira, desde que te metiste a la iglesia te está yendo peor. Donde no haya la salida, donde la gente no ve la luz en ti. Tranquilo, es que quien dice que la luz se tiene que ver. Es que ese es el problema, que la gente critica cómo lo que tú estás viviendo, porque no están mirando la luz. Es que si miran la luz te van a tomar como un ángel, porque la luz no está por fuera, señores. La luz que tú tienes, la que alumbrará las naciones, el mundo espiritual, está dentro de ti. Ese es el problema, que mucha gente critica por cómo te ve, porque te está mirando por fuera. Si tú supieras que la luz que Dios me dio no está afuera, sino está dentro de mí. Es decir, que el reino está dentro de ti.
Levántate, dice la palabra, y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El poder para cambiar cualquier cosa está dentro de ti. Que no lo ven, claro, porque te miran con ojos carnales. Me gustó lo que dijo este muchacho que cantó ahorita, que es parte de la Biblia. Me gusta mucho. Esta leve y temprana tribulación producirá cada vez un excelente peso. Lo que tú estás viviendo en tu tiempo oscuro está produciendo cada vez. Jesús dijo: el reino se ha acercado, el reino está a vosotros. La iglesia no es el reino, porque la iglesia se edifica. ¿Quién es la iglesia? A la iglesia, aparte de que uno se viene a adorar a Dios, nos edificamos entre nosotros mismos. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. La iglesia se edifica, pero el reino de Dios se establece en nuestras vidas. Es decir, que si el reino está dentro de ti, en cualquier lugar que tú te pares, sobre todo en tu casa, tú tienes que establecer lo que tú ya traes dentro. Es que mi familia, mi esposa, mis hijos no quieren ir a la iglesia, y los quieres amarrar con un lazo y llevártelos arrastrando. Sí, hazlo, pero el problema no está en eso. El problema está en que algo no se ha establecido en la casa. El problema que tenía Judá, ¿por qué Judá era idólatra? Porque el rey Asa decidió establecer algo prohibido, algo negativo. Decidió establecer ídolos. No hay idólatras si primeramente no hay ídolos. La gente se convirtió en idólatra a consecuencia de los ídolos que entraron. Pero desde el momento que quitaron los ídolos, la gente dejó de convertirse en idólatra. Pregunta: ¿por qué? Porque ya no tenían a qué adorar. Pero el día que se reparó el altar, la gente se encontró con Dios. Porque usted tiene que saber, como rey, como hombre, que Dios ha establecido en un lugar. Es que lo que usted establece en su hogar, lo que usted establece, eso se tiene que adorar. Tu descendencia, tu familia, tu generación se convertirá en lo que tú estableces. Ay, sí, es que yo tengo problemas con la bebida, alaba a Dios. Desde el momento que metiste y estableciste esas bebidas en el refrigerador, estás marcando tu generación. Pero desde el momento que tú estableciste la presencia de Dios, estás corriendo el riesgo que tus hijos sean profetas. Estás corriendo el riesgo que tus hijos serán pastores. Desde que estableciste la presencia y el reino de Dios en tu casa, estás corriendo el peligro y el riesgo que tus hijos sean evangelistas. Alaba a Dios. Lo que tú estableces, en eso se convertirá tu generación. Es que yo no les hablo de Dios porque ellos no quieren escuchar. Establece. Judá era idólatra por culpa de un padre de nación que estableció dioses paganos. Por un tiempo ellos disfrutaron de las bendiciones de Jehová, aunque tenían dioses ajenos, a consecuencia del profeta. Pero entonces de ellos descuidaron lo más importante. Diga conmigo, ¿qué es lo más importante? El altar. Cheque lo que dice la palabra. Versículo 8. Y cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los dioses, los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y todas las ciudades que él había tomado. Había metido dioses hasta en lo que había tomado, imagínense. Y las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar a Jehová
estaba delante del pórtico, reparó el altar. La pregunta es, ¿qué es un altar? Porque mucha gente piensa que el altar es donde está aquí donde estoy parado ahora mismo, la plataforma. Esto que usted está mirando aquí abajo, ven así, es madera, con alfombra, para que se mire de reino. Pero esto no es el altar. En el Antiguo Testamento esto no era el altar. Esto que hace que la batería se mire más nice, que la gente quiera ser baterista, no es el altar. Porque la gente hoy en día la pelea por estar aquí arriba, porque se mira nice, andar en avión, andar viajando, andar en hotel, disfrutando las comidas, sobre todo cuando uno sale a predicar con mucha. La gente está luchando por eso. Pero señores, esto no es el altar. Cuando yo estaba ahí, el Espíritu Santo ministraba mi vida acerca de Judá. ¿Por qué Judá? Y me metí a investigar lo que Judá significa en hebreo, y lo anoté aquí. Judá viene de la palabra en hebreo que se llama Yehudá, que significa dar gracias a Dios. Significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Es decir, que esta palabra está ligada a la alabanza. Es decir, que dentro de la alabanza habían dioses paganos. El altar de Dios estaba descuidado por culpa de un padre que decidió meter algo ajeno a la alabanza. No es pedrada para ustedes, hablando de lo que la Biblia dice. Y esto es algo bien tremendo. En el Antiguo Testamento el altar, diga conmigo, el altar era un lugar físico, un lugar de sacrificio, un lugar donde se presentaba ofrenda a Jehová Dios. Pero cuando Jesús vino y se presentó como la mejor ofrenda, el altar físico caducó. Ahora nosotros tenemos que edificar un altar a Dios. Y quiero abrir un paréntesis aquí, porque muchos altares están tan corrompidos, pastor, por culpa de un padre. Tan corrompidos por culpa de un padre. Hace unas semanas atrás tuve una revelación de Dios a través de un sueño, donde yo, después de salir a un servicio un jueves de la iglesia, me fui a dormir. Y yo estaba en el sueño y el Espíritu Santo me llevó a 3 iglesias como americanas. Y el Espíritu Santo me lleva a una zona como aquí. La primera iglesia era muy grande, me para aquí. Y yo miraba el altar. ¡Wow! Los músicos tocaban muy bonito. Y me dice el Espíritu de Dios, ¿qué tú ves? Luces de color, música bonita, una muchacha rubia cantando en el altar. Ese es el problema, que no es mujer, dijo. ¿Cómo, Señor? Yo estoy mirando a una mujer rubia, sí, pero es un hombre que se hizo un cambio de sexo. Cuando el Espíritu de Dios me hizo esto, me sacudió. Y después el Espíritu Santo me toma y me lleva a otra iglesia. Y me lleva a otra iglesia muy bonita también, muy grande. Y me dice, ¿qué tú ves? Yo le digo, veo coristas. Que me paró en el altar, enfrente de unas coristas. Me dice, casi todas son lesbianas. Señor, ¿pero qué está pasando? Después me toma y me lleva a otra iglesia y me para aquí enfrente. Me dice, ¿qué tú ves? Muchos jóvenes cantando ahí arriba. Y me dice, muchos de ellos son homosexuales. Yo le dije, Señor, entonces, ¿qué está pasando? Ese es el problema. Yo necesito que tú ores por los altares de las naciones, porque esto
ya no se ha tenido respeto por la casa de Dios por culpa de un padre. Claro está, si lo estoy diciendo aquí, es porque sé que en esta casa no se sufre de este problema. Y yo doy gloria a Dios porque se ha mantenido el altar. Si algo yo tengo, es que Dios me revela muchas cosas. Muchas de ellas no las puedo decir. Y muchas de ellas ni las digo porque la gente no me va a creer. Voy directo con un psiquiatra. Pero es algo bien tremendo, porque en el pueblo de Judá se había metido una clase de locuras de Dios, y el pueblo adoraba todo menos a Dios. Se había descuidado el altar. ¿Por qué estoy hablando del altar? Porque dentro de su hogar tiene que haber un altar. Usted es un altar. La pregunta es: ¿qué es lo que usted ha metido a su casa que está bendiciendo o que está afectando su casa, su generación? Una de las cosas que el Espíritu Santo me decía, y esto lo voy a decir con mucho temor y mucho temblor, y es que Dios va a limpiar los altares. ¿Sabe qué? Dios va a barrer con toda la basura que se ha metido a la iglesia. Yo tuve una visión después, como una semana después de este sueño, porque yo le estaba pidiendo a Dios confirmación. Y yo en la iglesia en la que yo asisto, yo no soy un predicador que no tengo iglesia, que no me congrego. Yo en mi iglesia yo toco la batería, me gusta mucho. Y estaba yo en la batería en un tiempo de adoración, en un tiempo de ministración, cuando el Espíritu Santo me sacó de mis casillas, por así decirlo. Y tuve una revelación donde yo miraba líderes de adoración, músicos y coristas cayendo muertos en el altar. Porque viene un juicio de Dios, especialmente por los líderes que permiten muchas cosas que no tienen nada que ver en el altar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Punto número 1, porque aquí no se sufre de eso, no, ya lo supiera yo y el pastor sobre todas las cosas. Segunda cosa, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que usted sepa que usted como persona, como Dios que ha llamado, usted es el responsable de cómo usted conduce su hogar. ¿Por qué digo esto? Punto número 3, porque viene un tiempo donde muchas cosas van a empezar a cambiar. La iglesia seguirá siendo la misma, pero el mensaje va a cambiar. ¿Qué mensaje es el que se tiene que dar? Te lo voy a decir. El mensaje de prosperidad se va a empezar a salir de la iglesia. La prosperidad no es mala. Si alguien está en contra del mensaje de prosperidad, bueno, porque quiere ser pobre. Pero se ha cambiado el mensaje dentro de la iglesia, que se ha desenfocado la iglesia. ¿Cuál es el punto al que yo quiero llegar? Te lo voy a explicar. Va a llegar un tiempo donde muchas cosas, el mensaje sobre todo, va a empezar a cambiar, porque vienen tiempos difíciles. Y usted como iglesia tiene que estar preparado para lo que viene. Dios va a limpiar los altares, sí. Vienen tiempos de juicio de Dios, y se lo estoy diciendo con mucho temor y mucho temblor. ¿Por qué aprovecho este día para decírselo? Porque me nace decírselo de todo corazón. Y que usted como iglesia, cuando llegan esos tiempos difíciles, usted esté preparado como hijo de Dios, para que mientras muchos estén padeciendo, su casa no padezca. Usted sea bendecido y prosperado en tiempo que muchos están en sequía. Vienen tiempos donde Dios va a empezar a limpiar, pero usted va a seguir firme, y usted va a seguir con la unción del Espíritu Santo, y usted va a seguir de pie, y nada va a tocar tu morada. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que usted se mantenga firme creyéndole al Señor. Vienen tiempos donde los profetas van a cambiar su mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escucho hoy, viene un carro, viene una casa, viene esto, viene el otro. Todo eso está muy bueno. Dios me ha usado para hablar cosas así, que se cumplan. Pero no toda la
vida es carro, casa, avión. No toda la vida es eso. Yo creo, porque la palabra de Dios lo revela así. En el Antiguo Testamento los profetas decían: te vas a morir. Y no hay ningún profeta que diga ahora eso, porque no lo vuelven a invitar. No hay ningún profeta que hoy se pare y diga: es que cambiar a línea, porque no lo vuelven a invitar. Además le quitan el micrófono, porque no es el mensaje que quieren escuchar. La iglesia se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le gusta que le hablen duro. Vienen tiempos donde los profetas van a cambiar su mensaje, que Dios no lo va a permitir que estén hablando tantas cosas vanas. ¿Cuál va a ser el mensaje? Cristo viene pronto, arrepiéntete, alíñate. Ese es el mensaje que va a regresar a los altares. No es que el mensaje se haya cambiado, porque el mensaje es el mismo. Es el mismo Dios que prospera. Es el mismo Dios que bendice. Es el mismo Dios que corrige y alinea. Sí. Pero lamentablemente muchos se han subido al altar solamente pensando en una ofrenda y hablarte bonito, cuando Dios le esté diciendo: dile a la iglesia que se alinee y se conecte con Dios, porque algo va a suceder. Yo le vine a decir a la iglesia Bethesda esta tarde: iglesia, abre tus oídos a lo que Dios está hablando para este tiempo, porque mientras muchos caerán en pobreza, tú serás bendecido. Porque mientras muchos serán destruidos, familias destruidas, familias divididas, Dios te va a dar más hijos como señal de que Dios está contigo, que la multiplicación está contigo, de que Él nunca te va a dejar. Mientras muchos padecen, tú no vas a padecer. Y le voy a decir algo: yo nunca comprometo el mensaje con nadie, porque yo prefiero no tener agenda y hablar la verdad de Dios, a tener agenda todos los días, predicando todos los días y estar predicando disparates. ¿Por qué? Porque el altar de Dios se respeta y porque yo no quiero un juicio de Dios. Yo le dije a usted que tuve una visión donde le dije que usted olía a templo propio. Vienen tiempos donde usted va a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Y esto yo siento de parte de Dios, decirlo ahora mismo, porque algo se va a empezar a disparar en esta iglesia con muchos de ustedes, y es la unción de finanzas. Le voy a decir esto, y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando una unción de finanzas, de hacer finanzas, se libera en un lugar, nunca espere que venga alguien de afuera millonario a cambiarle la situación a la iglesia. Porque cuando somos bendecidos nunca pensamos en la casa de Dios. Alaba a Dios, se fue el gozo, nadie dijo amén. Cuando la unción de Dios en cuanto a las finanzas se liberan, pastor, en un lugar, se liberan con gente que le gusta darle a Dios. Siento a Dios aquí. El que no le gusta dar, no dijo amén. Cuando la unción de finanzas se libera en un lugar, porque yo sé que se va a liberar aquí, y se va a liberar con gente que no le pone pero al diezmo ni a la ofrenda, que no le pone pero y tampoco se queja cuando se levanta una ofrenda especial. Escuchen un amén, hermano. La unción de finanzas se libera con gente que le gusta darle a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te profeticen un carro si no te gusta venir a la iglesia? ¿De qué sirve que te profeticen casa cuando tienes un lugar tan disfuncional? ¿De qué sirve de que te profeticen riqueza si con la ofrenda de $1 la estás peleando para darlo? Y el diezmo ni se diga. Se fija que se ha metido tan
carro si no te gusta venir a la iglesia? ¿Por qué Dios tiene que darte una casa si no la puedes alinear? ¿Por qué Dios te va a dar riqueza si no te gusta dar? Por eso hoy declaro y profetizo que la unción de finanzas se va a liberar en esta casa con gente que le gusta honrar a Dios, que cuando Dios le dice dame la mía extra ahí, ese gordito que tienes, no le pones pero. Yo declaro y profetizo que mientras muchos van a padecer, tú serás bendecido y prosperado. Y como dice la palabra de Deuteronomio, todo lo que tus manos hagan, todo lo que tus manos emprendan, va a prosperar en el nombre de Jesús. Aleluya. Por culpa de un padre desviado, es que un pueblo se desvió. Pero cuando el padre de la nación escuchó la voz de Jehová, no la voz del profeta, señores, porque una cosa es estarme escuchando a mí y escuchar al pastor, otra cosa es que la voz que viniera a su generación y decirle: aunque yo cuide el arca, tú vas a cuidar la presencia de Dios en tu vida. Yo le vine a hablar a gente aquí que dice: yo conozco a Dios, pero que no se conforma en conocer a Dios. Yo vine a hablarle a gente aquí que conoce a Dios, que no se conforma con conocer a Dios, sino que está diciendo: mi familia va a conocerla, mi generación le va a servir al Señor. Yo le vine a hablar a alguien que va a decir: mis hijos serán ministros, mis hijos serán adoradores, mis hijos serán profetas. ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? De que tú conociste la presencia de Dios. Oh, Sharabakanda la vasalla. ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? De que tú le inyectaste a tu generación el Dios que tú serviste. Oh. Los nietos de Obed-edom cuidaban el templo, y de esa descendencia salió el profeta Sarín. Un profeta que no fue muy conocido, un hombre que no cuidó el templo, pero cuidaba la presencia de Dios en su vida. Hoy declaro y profetizo sobre cada uno de los que están aquí, que se levanta gente que no solo va a cuidar el templo, sino gente que va a cuidar la presencia de Dios en su vida y en su casa. Hoy declaro y profetizo que se van a levantar guardianes de esta casa. No van a ser como aquellos que están tirando dardos para dañar el templo y la casa de Dios. Hoy declaro y profetizo que se levanta gente que va a ser muralla para cuidar a sus pastores, para cuidar a los líderes, para cuidar a aquellos que llevan la adoración. Hoy declaro y profetizo que se levanta gente que cuando miren cansados los líderes y padres de esta casa, van a levantar sus manos y decir: pastor, en estos tiempos yo estoy contigo. Gente que no está mirando el error y dañando la iglesia. Gente que está dispuesta a servir en la casa de Dios. Gente que no solamente cuidará el templo, sino cuidará la presencia de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Vivir de apariencia